Hola, Hugo. ¿Quién, yo? ¿Qué quieres saber? Vamos a ver. Ya sé que mucho yo no sé. A mí me gusta siempre preguntar. Tu pregunta lejos nos puedes llevar. ¡Muy bien! ¿Qué es trabajo? ¿Qué es jugar? Si hay barreras que saltar. ¿Qué es amor? La amistad. ¿Mis dudas terminarán? ¿Qué es el miedo que nos hace reír? Que no quiero mojarme si me encanta irme a bañar. Que así, WhatsApp, ¿por qué es igual que allá? ¿Quién, dónde, cuándo, cómo? ¿Cuál es la gran pregunta? ¡Sí! ¿Cuál es la gran pregunta? Naturaleza. Hola, Hugo. Hola, Lili. Hola, Hugo. Hola, Félix. ¿Qué es la naturaleza? Creo que naturaleza son las cosas que son naturales, Hugo. ¿Como los árboles? Sí, los árboles son naturaleza. ¿Y las abejas? Sí, las abejas también son naturaleza. Oh, ¿y las flores? Las flores son muy naturaleza. Oh, ¿y las llamas? ¡Hey! Las llamas también son naturaleza. ¿Y qué pasa con esta planta diminuta que no está haciendo realmente nada? Está creciendo muy despacito, Hugo. Y eso es naturaleza. Ah, y... ¡Naturaleza! ¿Y? ¡Naturaleza! La naturaleza está por todas partes. Pero la naturaleza, ¿es solo lo que está vivo? Ella está nadando bajo el mar. Los peces son naturaleza. Pero entonces también el océano. Los osos polares son naturaleza. Pero también lo es el viento. Entonces el viento, el mar, las piedras y las montañas y el aire, todos son también parte de la naturaleza. No están vivos. Pero son todos naturales. Y yo estoy en el medio de todo eso. Entonces, ¿la gente también es parte de la naturaleza? Creo que la gente es diferente. La gente hace cosas con la naturaleza, Sí, agarran a la naturaleza y la cambian. como construyendo este túnel. Pero si la gente cambia partes de la naturaleza, eso también puede ser parte de la naturaleza. La gente perfora rocas y tala los árboles, y así puede hacer cosas que están hechas por el hombre, como sillas, lápices e incluso computadoras. ¡Oh! La gente cambia la naturaleza para siempre. Entonces tal vez no somos parte de ella después de todo. Ah. Pero si yo planto un nuevo bosque, ¿eso es naturaleza o está hecho por el hombre? ¿Vos qué pensás?